Bueno, eh, lo mismo que vimos la semana pasada, lo vamos a ver hoy y lo vamos a ver el martes de la próxima semana. ¿Sí? Así es que vamos a compartir la pantalla. Yo me imagino que ustedes ya vieron los ejemplos que están en el material, que son básicamente lo mismo que vamos a ver hoy, porque es un ejemplo bastante similar al que van a ver en la práctica. Si alguien llega a trabajar con una agencia aduanera, hay que recordar que esto está en formatos electrónicos. O sea, solo es para que tengan la idea. Allá lo que hacen es que el que los está orientando les va enseñando cómo llenar los formularios, ¿verdad? Dónde buscar la información, cómo llenar los formularios, porque si se equivocan, multan a la agencia aduanera y tienen que volver a llenar el proceso y le cobran, no sé si 200 lempiras por formulario o algo así. ¿Sí? Y no sé si han estado escuchando ustedes la información que da un tipo ahí. Yo al menos no la sabía, hasta ahora me di cuenta que este tipo, director de aduanas, lo ha informado. ¿Saben ustedes que el Estado tiene la SAR es la que regula el ingreso de los vehículos que pasan por Honduras? Yo creo que lo explicaba la vez pasada, que si un cargamento viene de Panamá para Guatemala, cuando pasa por Honduras, le revisan los marchamos, que son una como candado que tiene ahí, ¿verdad? Y es posible que en el paso por Honduras le ponga alguno. Bueno, pues esos marchamos cuesta como 750 lempiras. Ponérselo a ese contenedor para que pase por Honduras sin ningún problema y salga en la frontera para Guatemala. Yo no sabía que por esos marchamos, el Estado le regala al Consejo Hondureño de la empresa privada, al COEP, 200 lempiras por cada uno. Y por cada formulario, cuando se entra al sistema que es del azar, por supuesto, y que cada formulario cuesta 35 lempiras, al COEP le dan 10 lempiras de esos 35. Y cuando se ingresa una póliza en el sistema porque van a liquidar un ingreso de mercadería y esa póliza cuesta 35 lempiras y que está ahí en la pantalla, ¿verdad? Como que la estuvieran viendo ahora y tienen que llenarla. Entonces, por esa póliza que cuesta 35 lempiras, hay que darle 10 también al COEP. Y a cuenta de que el Estado le regala esos 400 millones anuales al COEP, en vez de hacer aulas con eso o regalarle semilla a los campesinos para que mejoren las zanahorias que siembran o los, qué sé yo. Imagínense las facilidades que tendría el Estado para importar quintales de semilla mejorada para que, qué sé yo, allá en la montañita o en Tatumbla o donde diablo sea, siembren zanahorias con semilla mejorada, en vez de regalarles empresa esa plata al Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Si es de la empresa privada, que lo sostenga la empresa privada, ¿sí? El Colegio de Administradores no recibe nada del Estado. Son ustedes los que lo pagan y lo mantienen funcionando. Bueno, vayámonos entonces a los problemas de esta tercera unidad y cualquier cosa
cosa, ahí me interrumpen en el camino, aunque, como dije, es lo que vimos y es lo que veremos en la otra semana antes de la prueba. O sea que esta otra prueba va a estar más mamera que las dos que ya pusimos, que estaban mameras. ¿Va? Esta otra va a estar. Ok, veamos entonces los problemas. Si alguien tiene alguna observación, simple y sencillamente me dice. ¿Qué es lo que tenemos para este periodo? Impuesto de producción y consumo de bebidas, impuesto de premios de lotería, impuesto al activo neto, producción y consumo de cigarrillos, impuesto sobre los intereses, tradición de bienes inmuebles, selectivo al consumo, servicios turísticos y tasas por servicios de vías públicas. Ojo, producción y consumo de bebidas, producción y consumo de cigarrillos y selectivo al consumo. Acuérdense que cuando las cosas son importadas van en la misma liquidación, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una importación de bebidas que lo veíamos la vez pasada. Y mencionábamos que todas los impuestos se calculan con el valor ya costo seguro y flete, o sea, cuando la mercadería está ahí en Puerto Cortés. Entonces, cuando ya tenemos el valor, o sea, que al valor de adquisición allá en Ucrania, al fertilizante le agregamos, ¿sí?, el flete, o sea, la traída en el barco, el seguro que tenemos que comprar por esa mercadería y que es obligatorio, ningún barco va a transportar nada si no viene asegurado. Entonces, el costo de la mercadería más el seguro, más el flete, más otros gastos. Probablemente, si ese barco tiene que pararse varias veces en el recorrido y en esas hay inspecciones de las aduanas, probablemente les cobren algún adicional o algún plus ahí. Entonces, siempre se va a calcular el impuesto sobre el valor CIF Honduras, que en este caso, de esta importación, ese CIF Honduras sería 112.500. Por supuesto que el cambio del dólar yo tendría que dárselos, ¿sí? Pero lo demás ya ustedes saben cómo hacerlo. Dice que el impuesto selectivo al consumo, o sea, este que está aquí, se calcula, y eso está en el material, ahí por el artículo 3 o por un artículo de esos. Dice que se calcula el valor CIF más los derechos de importación. En este caso, o sea, el DAI, o sea, los derechos arancelarios. ¿Sí? Eso dice el material, para los que lo han leído, ya lo saben. Entonces dice, ok, al valor CIF hay que sacarle los derechos arancelarios por introducir ese producto. ¿Y cuánto es en el caso de las bebidas alcohólicas? Pues el 15%, ¿verdad? Entonces, ya tenemos la suma ahí antes de calcular el impuesto selectivo al consumo. Tenemos entonces el valor CIF más los derechos por introducirla, más el impuesto específico que sería el
el selectivo al consumo, ¿ya? Y que en este caso sería pues ¿sí? 12,937.50. Ok, pero como es una bebida, también hay un impuesto a la producción, que en este caso hay que convertir esas botellas a litros, ¿sí? Porque el Estado cobra impuestos solo por litros, no por botella, ¿sí? Entonces, una botella es el 75% del volumen de litro. O sea, 0,75 es una botella. Si yo voy a convertir entonces botellas a litros, ¿sí? Entonces voy a agarrar el número de botellas que tengo y lo voy a multiplicar por... ¿Me están escuchando ustedes? Sí, Entonces, ¿por cuánto lo voy a multiplicar, Fernanda? Carlos, ¿por cuánto? Por 75, si les estoy diciendo que una botella es el 75% de litro. Entonces, tengo un montón de botellas, la multiplico por 0,75 y entonces ya me da el número de litros, que es sobre el que voy a calcular el impuesto. Y entonces ahí lo tenemos. ¿Cuánto es entonces el impuesto a la producción y consumo? 146. Más el sistema de transmisión de datos, 289 me da la base para calcular el impuesto sobre ventas y que al final el impuesto sobre ventas es ese de 43,000. ¿Sí? Esto se lo voy a poner ahí para que lo puedan estar pasando. Ya, aquí tenemos otro de un vehículo. Ya no lleva producción y consumo, porque no. ¿Qué es lo que lleva entonces? El selectivo al consumo, ¿sí? El selectivo al consumo, el impuesto sobre ventas, la ecotasa, que es un impuesto que está en el reglamento, no está ahí en el material, y el sistema de transmisión de datos. Esos son los impuestos que da en este caso el vehículo, ¿sí? Es un vehículo Toyota, no sé si estará ahí o no ese Corolla, pero igual que el anterior, tenemos que convertir el valor CIF dólares, o sea, el valor de la traída, tenemos que convertirlo a lempiras. Y sobre esto vamos a calcular el impuesto. Siempre el derecho arancelario por introducir un producto de otro país al nuestro siempre va a ser ese DAI. El selectivo al consumo, que en este caso, como el vehículo cuesta menos de 7,000, es el 10% y eso va incrementándose de acuerdo al valor del vehículo. Ya un vehículo que cueste $60,000, ya el impuesto selectivo al consumo ya es otro monto mayor al 10%. Ahí tenemos el impuesto sobre venta. En este caso se les cobra una ecotasa de 5,000 lempiras. Se supone que es una tasa para
no para contrarrestar, para darle tratamiento a lo que es la contaminación, el smog, porque estamos hablando de vehículos usados, ¿verdad? Entonces, no es vehículo nuevo, entonces tiene una mayor contaminación del medio ambiente y con la suma de esos 5,000 lempiras que se le cobran a todo el mundo, con eso pues vamos a paliar un poco la contaminación, ¿sí? Después tenemos el impuesto al activo neto. Sí. Como decíamos la vez pasada, solo es de ir. Inclusive hay un ejemplo en la tarea, había un ejemplo de estos, que igual solo era de ir sustituyendo los valores de acuerdo a esta fórmula, ¿verdad? Que es la primera que está ahí. Entonces aquí tenemos el total de activos, esto suma el total de activos, ¿sí? Menos lo que se le rebaja por las depreciaciones y esas cosas, ¿sí? Entonces nos queda un valor menos lo que está exento. Por ejemplo, en el ejemplo de la lotería, dice que los primeros 30,000 están exentos. Entonces, solo 2 grupos me preguntaron si lo rebajaban antes de calcular el impuesto. Y por supuesto que sí, ¿verdad? Porque si está exento, ¿cómo le van a calcular el 10% a algo que está exento? Entonces, igual, lo mismo sucede aquí. Los primeros 3 millones están exentos. Entonces, simplemente se rebajan. Y a lo que nos queda, le calculamos entonces el impuesto al activo neto. Y a eso nos da esos 43,000. Bueno, aquí está el ejemplo de la lotería, ¿verdad? Dice persona natural que gana un premio de la lotería, uno en la loto y otro en la, digamos que en la nacional, ¿verdad? Entonces el primer premio son 150,000 lempiras y están exentos los primeros 30,000, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto nos queda? Nos queda esto. A eso que nos queda entonces, ya le vamos a aplicar el 10%, que es el impuesto. Al final lo que nos queda es esto. Así de sencillo, es que es tan simple, por supuesto. Si bien es cierto que yo dije la vez pasada que los 30,000 estaban exentos, cuando ustedes leen en el material, pues lo recuerdan más y es más fácil rebajarlo. El impuesto de tradición de bienes inmuebles. Bueno, aquí está Quincho Barrilete, no sé si alguien ha escuchado la canción de Quincho Barrilete, que cambia una casa en el Hatillo con una japonesa que se llama Mikio Sanada y que tiene que pagar una multa, ¿verdad? Aquí está la multa que tiene que pagar, porque si no se paga dentro de 3 días, tiene que pagar una multa. Entonces, ya después solo es de hacer las multiplicaciones, ¿verdad? ¿Cuánto va a pagar Quincho Barrilete por tradición y cuánto va a pagar Mikio Sanada por tradición? Al final tenemos entonces esto que sería los valores finales, ¿ya? De Quincho Barrilete y de Mikio y el valor de la multa. Ese es un ejemplo que siempre me gusta ponerlo en examen porque cuando los compañeros no se conectan, entonces no saben qué hacer y lo multiplican todo igual como está. Bueno, el caso de los intereses, que lo venimos viendo desde que miramos lo del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Dice que lo habías agarrado. El teléfono, ¿por qué no está aquí? Dice que Jiang Xilin, un chino,
ya ganó mil lempiras mensuales de intereses por un ahorro que tiene. ¿Cuánto le entrega el banco? Bueno, a esos 1000 lempiras el banco le retiene el 10%. Entonces solo le paga los 900 lempiras. ¿Sí? Y el de turismo es la tasa esta, que es el 4%, sobre el valor de la factura del hotel. Por supuesto que en esto tienen que tener cuidado en los que están exentos, o sea, los hoteles populares, las pensiones, los hospedajes, esos no pagan el impuesto. ¿Y de quiénes? Sí lo pagan, ¿verdad? Como las agencias que venden esos planes de turismo, las agencias que alquilan vehículos y los hoteles ya de más categoría. Igual entonces a esta persona le cobran 6,000 por las habitaciones, ¿sí? Entonces, él va a pagar 900 lempiras de impuestos sobre ventas y del impuesto del turismo va a pagar 240 lempiras, que es el 4%. ¿Sí? ¿Preguntas ahora? Díganme algo. ¿Han estado leyendo el material o no? Ok, Joseph. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay preguntas, entonces el próximo martes tenemos el repaso otra vez de lo mismo, ¿sí? Y recuerden que este jueves tienen que entregar el material del avance del trabajo que están haciendo. Ojo, ese material tiene que ser coherente, no pueden ir allá, despegar y pegar aquí, así, aquellos adefesios ahí sin ningún criterio, sin ningún análisis, sin ninguna redacción de grupo, ¿sí? Entonces traten de hacer un marco teórico o el marco en el cual se desenvuelve ese impuesto, traten de hacerlo para que traten de hacerlo, ese marco en el que se desenvuelve esa investigación o lo que sea, para que tenga sentido lo que van a poner en el avance del documento, que todavía no requiere poner conclusiones y recomendaciones. Vean, hay un error que se comete mucho y eso no debe suceder. Cuando ustedes tienen 5 conclusiones, sobre eso que concluyeron deben de poner 5 recomendaciones para que pegue en lo que ustedes concluyeron, ¿verdad? ¿Ya? Si yo concluyo que en Honduras hay un abuso de alcohol, pues ¿qué voy a recomendar? Que se regule, que se controle, que en vez de tener tantos grados de alcohol, pues le bajen bastante. Miren, aquí las cervezas tienen como 13 grados de alcohol. Los que toman cerveza sabrán de eso. Tiene como 13 grados el volumen de alcohol. En una cerveza son como 13 grados. ¿Cuánto tiene una cerveza alemana? Tiene 5, 6, las fuertes, que es una cerveza negra, tiene hasta 8 grados de alcohol. Aquí no, aquí algunas tienen 12. Por eso es que una persona aquí se toma 5 cervezas y ya se mira bien chapudito, ¿verdad? Ya se mira bien risueño y bien alegre
Hasta se atreven a bailar algunos ya con 5 cervezas. Claro, porque el contenido de alcohol que tiene, como es mayor, entonces eh, estimula el sistema nervioso vegetativo central. Pero la cuestión es que si hacen una conclusión a eso, tienen que ponerle una recomendación, porque si no no queda integrado el trabajo. Bueno, preguntas entonces. Si no hay preguntas, entonces nos veríamos el próximo martes. En todo caso, me pueden mandar un correo, una notificación, etcétera. Me pueden mandar correo, excepto esos WhatsApp que me ponen que no les quedó chance de mandar el trabajo y que ahí me lo mandan. Porque si tuvieron 9 días, o casi, sí, 9 días, la tarea y a última hora no la pusieron, excepto el compañero, no sé si fue Carlos o quién, que así como con mucha valentía dijo, no, a mí fue que se me olvidó, dejémonos de historias. Ya, pero esos valientes no son muchos. Bueno, quedamos en eso entonces y sí, Oscar, me imagino que sí. Entonces quedamos en que si no hay preguntas, si no hay preguntas, entonces nos veríamos el próximo martes. Traten de darle una leída al material, por supuesto, denle una leída. Listo, nos veremos entonces.